Bien, vamos a ver el segundo apartado, serían magnitud de unidades y principal, de primera lo que vamos a analizar serían estas 6 magnitudes, que serían la presión, el caudal, la fuerza, potencia, energía y rendimiento. De aquí directamente lo que es la potencia, la energía, rendimiento y fuerza, esto y esto ya lo sabemos. Lo que quizá no sabemos tanto es lo que sería la presión. Hombre, lo deberíamos de saber, pero bueno. Y el caudal. Vamos a empezar por la presión. La presión se define como la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. O sea, tengo una superficie de 1 metro cuadrado, pues ¿qué fuerza se ejerce sobre esa superficie de 1 metro cuadrado? La unidad en el sistema internacional es eh, los pascales. El pascales. Un pascal es igual a un newton partido por metro cuadrado. Y aquí se ve lo que es la superficie, la sección sería en metros cuadrados y la fuerza en newton. Y aquí viene la definición de Pascal, que al final de cuentas es la fuerza que se ejerce un newton sobre 1 metro cuadrado. Lo que pasa que en esta técnica de lo que sería la ingeniería de neumática, hidráulica y tal, se utilizan muchísimas unidades, bueno, muchas unidades, que serían, por ejemplo, el bar, que sería 10 elevado a las 5 pascales, la atmósfera, que la habréis escuchado, una atmósfera que son 101.300 pascales o 1,013 bares. Y otra unidad sería el kilogramo centímetro cuadrado, que sería 9,8 por 10 elevado a la 4 pascales, que se considera como 0,97 atmósferas. Y una atmósfera técnica que sería igual a un bar. Esto no lo vamos a utilizar. En principio, normalmente se utilizan los bares, los pascales sobre todo, y la atmósfera. Entonces, bares, pascales y atmósferas, ¿vale? Eso, en principio, también se utilizan los milímetros de mercurio, ¿vale? Que una atmósfera serán 760 milímetros de mercurio, no viene aquí, ¿vale? Pasamos ahora a lo que sería el caudal, que sería la fórmula V partido por tiempo, V mayúscula, y sería el volumen del fluido que fluye a través de una sección del conductor en una unidad de tiempo. Pensemos en una tubería, yo tengo una tubería, pues el volumen que pasa en litros, por ejemplo, por esa tubería, por la sección de esa tubería en un segundo, pues eso sería el caudal. ¿Qué pasa? Que el volumen sabemos, si es una tubería, pues es como un cilindro, el volumen de un cilindro que es área por la altura. Área sería la sección y la altura de la tubería, la longitud del espacio recorrido por el fluido, S por L. Si os fijáis, S, ahí, S, no, pero L partido por tiempo, el espacio recorrido partido por el tiempo es la velocidad. Luego se podría poner esta fórmula como la sección por la velocidad del fluido. Es importante esta fórmula para quedarse con ella, porque se va a utilizar bastante. Bien, entonces tenemos Q, que sería el caudal en metros cúbicos segundo para lo que sería la unidad del sistema internacional. V mayúscula, el volumen en metros cúbicos, que muchas veces nos lo darán en litros y lo tenemos que pasar a metros cúbicos. Recordad que un litro es un decímetro cúbico, ¿vale? Y 1000 decímetros cúbicos es un metro cúbico. Bien, el tiempo, que sería T minúscula, no T mayúscula, sino T minúscula, tiempo en segundos, S sería la sección de la tubería en metros cuadrados, L la longitud en metros de lo que recorre el fluido y V la velocidad del fluido en metros partidos por segundo. El tema de la fuerza, eso ya sabemos lo que es. En el caso que lo veremos, ahora mismo no, de primeras no, pero más adelante, pues los cilindros donde hay un muelle, pues sí se tiene que tener en cuenta que la fuerza era, pues ya sé, la constante del muelle K por el desplazamiento X y demás, ¿vale? O la deformación del muelle. La potencia del trabajo realizado por unidad de tiempo, que todo esto lo deberíamos de saber ya. La energía, la capacidad para producir un trabajo, se mide en julios y demás, en calorías también. Y el rendimiento que tenemos tanto en trabajo útil, en trabajo motor o trabajo suministrado o trabajo total, o también se puede hablar como energía útil, partir por la energía suministrada o energía total. O también se podría decir como potencia, que sería la potencia útil, partir por la potencia suministrada o potencia total. Otras leyes para recordar, la ley de Hooke es la que, como os comentaba antes, fuerza igual a la constante del muelle por el desplazamiento o la deformación provocada en el muelle. ¿Vale? Pero eso lo veremos más adelante. Bien, si nos vamos a unos apuntes que os he colgado también, que os he subido, que se llaman ampliación de neumática hidráulica. La página 6, volvemos a hablar de lo mismo, de las unidades y tal. Aquí viene lo que os comentaba antes, que no venía, que un bar, un kilogramo partido por centímetro cuadrado,
son 10 elevado a la 5 pascales y un bar son 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Y una atmósfera son 1,013 bares. Bien. Esto es lo que hay que tener cuidado. Esto hay que tener cuidado. Esto de aquí. Bien. Esto de aquí. Dice, la presión atmosférica es la presión que se ejerce el aire existente en la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esto lo vimos en la presentación que os subí el otro día, debido a su propio peso. Dice, la presión atmosférica varía con la temperatura y la altitud. O sea, no es lo mismo que haya 25 grados que haya 40. Y aparte que no es la misma presión atmosférica la que hay al borde del mar que en lo alto de una montaña. Bien, se mide con el barómetro y tal. Dice, a altura más elevada la presión es inferior, la columna pesa menos, que es lo del ejemplo que te pone aquí. Pero lo importante, sobre todo para los problemas, es lo siguiente. Dice, por último hay que tener en cuenta que la presión en cualquier sistema de unidades se puede expresar como la presión absoluta o como presión relativa. O sea, hay que tener en cuenta una cosa que sería la presión relativa y otra cosa la presión atmosférica. Más adelante lo veremos, pero en algún ejercicio existe que la presión absoluta, hay que tener en cuenta esta fórmula, que es que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más a la presión relativa. ¿Vale? Bien, lo digo porque normalmente los circuitos neumáticos lo que miden los manómetros son las presiones relativas. ¿Vale? Aunque se trabaja con presiones relativas. Pero por si en algún ejercicio me dice, ¿qué presión absoluta habría? Pues entonces habría que coger una presión atmosférica, que es una atmósfera, que es la que se considera a nivel del mar, una atmósfera, más la presión relativa, que es la que te mide el manómetro. ¿Vale?